Universitario. Siete de la mañana con 34 minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Atención, y hoy celebramos a nuestro querido escudo del Ecuador, el escudo nacional. Entre 1820 y 1900, el escudo nacional hicieron 6 variaciones y la escucharon ustedes aquí en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Y reducir tasas y unificar las normas se planteó en foro entre aerolíneas low cost, los máximos representantes de las aerolíneas de bajo costo, JetSmart, Sky Airline, Wingo y Flightbounty coincidieron en que la aviación es una necesidad y no un lujo, y que contribuye a dinamizar las economías de los países. Ocurrió durante la reunión de la edición de Alta AGM Airline Leaders Forum, organizada por la Asociación Latinoamericana del Caribe, Alta, en Cancún, México. 7 de la mañana con 36 minutos. Son las 7 horas 36 minutos. Economista Marco Flores Troncoso, queremos saludarle y darle la bienvenida una vez más a este espacio Morena Noticias aquí en Radio Morena, junto a nuestro director general, el abogado Luis Almeida Morán, nuestras compañeras Mayra Espinosa, la licenciada Mayra Espinosa, la licenciada Keila Salazar. Aquí estamos para escoger precisamente algunos apuntes. Algunos apuntes que ya lo está advirtiendo el economista Marco Flores, un experto en temas financieros y económicos, ex ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, hombre conocedor, hombre de las cátedras universitarias y preparado para decirnos todo lo que está pasando en nuestro país. 429 millones habría en la cuenta hasta el 15 de octubre, en la cuenta del Tesoro Nacional por parte del gobierno. En realidad no sabemos cómo se pagará el costo de la energía, la inoperancia de este gobierno que se va, la destrucción de todas nuestras inversiones en la parte de energía hidroeléctrica, la no preocupación de tener actualizado el desarrollo de nuestra energía eléctrica en nuestro país. En definitiva, no hay dinero circulando. Cuesta esto 16 a 20 millones de dólares diario la paralización. ¿Qué nos ve aquí en la parte financiera, economista Marco Flores, dedicado pues al análisis político económico? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis. Un saludo especial para usted. Muchas gracias por invitarme. Un cordial saludo a todos los colaboradores del equipo de Radio Morena y por supuesto a la audiencia de Radio Morena. Bueno, creo que aquí lo primero que hay que resolver es que si el Ecuador compra energía eléctrica de Colombia y de Perú a 60 centavos del kilovatio hora, o al precio que fuera, se ha hablado de 60 centavos, y lo vende más barato en el Ecuador, internamente, ¿quién va a pagar la diferencia? ¿Va a pagar la diferencia el Estado ecuatoriano con los recursos de la gente? ¿O es que a la gente le van a pasar una nueva tarifa incrementándole el precio? Y de manera significativa, porque además hay que considerar el diésel que el Ecuador está quemando y que es importado, y que es caro, está quemando en las termoeléctricas. De manera que esto es algo que el gobierno todavía no nos ha dicho. Ojalá no venga con alguna sorpresa sobre los ya escuálidos presupuestos, sobre todo de la gente de ingresos medios, de ingresos bajos y sobre todo de los pobres, ¿no? La situación de la economía sigue igual. El saldo de los recursos que tiene el Ministerio de Finanzas una semana más tarde, es decir, al 20 de octubre, siguen en 429 millones de dólares, no llegan a 500. Solamente por sueldos el próximo mes de este año, el próximo mes de diciembre, que hay que pagar el sueldo regular del mes y el 13º sueldo, solamente por sueldos hay que pagar 1.500 millones de dólares. Entonces la situación de la caja fiscal es realmente penosa, ¿no? Y lo que están haciendo es que van a pasar a buena cantidad de pagos retrasados a municipios, a consejos provinciales, a juntas parroquiales, al propio Seguro Social.
y a diferentes acreedores van a pasar los pagos de este año para el próximo año, que es lo que ha venido haciendo el señor Arosemena. Él dice que bajado el déficit lo que hace es esconderlo debajo de la alfombra. Pero no solamente que pasan para el próximo año, sino que quedarán pagos abiertamente sin realizar. Y esto se debe, Luis, fundamentalmente a que el Ecuador, en los gobiernos de los señores Moreno y Lasso, se olvidó del crecimiento económico. Si el Ecuador no tiene un crecimiento económico sostenido, vibrante, no puede pagar la deuda pública. Entonces, si paga la deuda pública, destruye la inversión del Estado en los sectores claves. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, hay que volver al crecimiento económico. Es uno de los desafíos que tiene el señor Noboa ahora en el nuevo gobierno que se inicia ya en diciembre. Pero el ministro de Energía, Fernando Santos Dalvite, muy buenos días, economista Marco Flores, qué gusto. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. El ministro de Energía, Fernando Santos Dalvite, dice que así es la vida, es la realidad que le tocó vivir al Ecuador. ¿Eso es cierto? No, por supuesto que no. Mire, aquí en el Ecuador hay personas que son expertas en el tema de electricidad, en todas las áreas en general. Pero además no se necesita ser experto, se necesita tener un poco de sentido común. El Ecuador tiene un parque termoeléctrico que lo usa en situaciones de emergencia. ¿Gracias a qué? Gracias a que el expresidente Correa construyó 8 hidroeléctricas. 8 hidroeléctricas que las dejó funcionando. Sin esas hidroeléctricas estaríamos en total tinieblas ahora. Solamente Coca-Cola Sinclair provee el 35% de la energía eléctrica del país. Pero no solamente que quedaron esas 8 hidroeléctricas funcionando, sino que habían otras ya con proyectos avanzados para construcción. El gobierno del señor Moreno y el gobierno del señor Lasso, amantes como son del neoliberalismo y el Estado mínimo, lo que hicieron fue destruir la inversión pública. Y no hicieron absolutamente nada para realizar el mantenimiento de las hidroeléctricas y peor aún, para realizar el mantenimiento del parque de generación térmica del Ecuador, el que funciona con combustibles fósiles, básicamente con diésel. No hicieron nada. Entonces, ahora que quieren prender las máquinas, no funcionan por falta de mantenimiento y vienen los apagones. No es que así es la vida, sino que así es la negligencia y la ineptitud de gente que a lo único que se ha dedicado es a reducir el Estado, porque ellos creen en el Estado mínimo. La base del concepto neoliberal es reducir las actividades del Estado, entregar las empresas públicas al sector privado. Le hago notar algo. Mire, Sacha ha incrementado la producción petrolera a 70.000 barriles diarios. Es la joya de la corona. Estos señores, desde la época del señor Ortiz, es decir, el señor Ortiz y el señor Santos son una sola cosa, no son caras de una misma moneda. Desde la época del señor Ortiz querían entregar Sacha al capital privado, un campo en producción, cuyo costo promedio por barril de petróleo es $8, y el de las empresas internacionales extranjeras en el Ecuador supera los $36. Entonces, eso es lo que ellos piensan, eso es lo que ellos creen, pero en vez de practicarlo para ellos, lo han practicado para el país, y la destrucción ha sido la que estamos viendo en todos los sectores, ¿no? En el sector de la salud, en el sector de la educación, miren la infraestructura vial cómo se encuentran, y sobre todo la inmensa masa de pobres que hay en el Ecuador, que el propio INEC dice que son 7 millones de pobres. Entonces, aquí hay que reconstruir realmente la economía, volver al crecimiento económico, y para volver al crecimiento económico hay que invertir. Y como no hay inversión internacional y la inversión privada está herida y está estancada, hay que hacer inversión pública en sectores claves, en educación, en salud, en seguridad, en las áreas donde estamos viendo las penurias diarias de los servicios públicos destruidos o precarizados. Y por supuesto, para eso se requieren recursos públicos. No se puede seguir engordando la Reserva Internacional simplemente con deuda pública. Hay que hacerlo, sí, pero con crecimiento económico. De paso, la deuda pública, a la última fecha acaba de publicar antes de ayer el Ministerio de Finanzas. La información actualizada sobre la deuda pública está ya en 80.000 millones de dólares de deuda pública, ¿no? Y desgraciadamente, la mayor parte de la deuda pública es deuda externa, gracias a estos caballeros. Solamente desde el gobierno del señor Moreno hasta el mes de diciembre del año 2022, ya con el señor Lasso, le metieron 20.000 millones de dólares más de deuda pública al Estado ecuatoriano. Entonces, el pago de la deuda pública este año se está llevando como 7.000 millones de dólares del presupuesto.
Eso es 24% de todo el presupuesto del Estado. El próximo año se va a llevar 8, el 2025 9 y el 2026 10.000 millones. ¿Cómo pagamos y atendemos las necesidades de la gente si no tenemos crecimiento económico? Ese es el modelo neoliberal. Economista Marco Flores Troncoso, buenos días. Roberto Figueroa le saluda. Oiga, créame que qué oportuno poder saludarlo y poder refrescar algo que me tiene allí hace bastante tiempo. Usted habló algún momento públicamente el mal que nos hacen los bonistas. ¿Qué es lo que nos está pasando? Ministros como el señor Martínez, la actualidad y las cifras que usted reveló en aquel momento en esa renegociación, caramba, debe de preocuparnos a cada uno de los ecuatorianos. Yo pude observar en el documento que revisé, hay una diferencia de 91,4 centavos por cada papel cuyo valor en realidad era de 45 centavos. Usted me puede de pronto corregir, economista Marco Flores Troncoso, porque estoy tomando algunos detalles que se publicaron luego de que usted hizo esa revelación para conocimiento de los ecuatorianos. ¿Cómo no, Roberto? Mire, dos cosas. La primera, yo me encontraba revisando algunos indicadores del Banco Central, como siempre lo hago. Y descubrí, en gran medida por casualidad, que el señor Martínez había prepagado deuda externa durante la pandemia, concretamente en medio de la pandemia del año 2020, cuando especialmente en Guayaquil, y ustedes saben, los cadáveres no tenían sepultura, les ponían en cajas de cartón, la gente no era recibida en los hospitales. Había una verdadera tragedia por falta de medicinas y personal de salud calificado. ¿Por qué? Porque el señor Martínez los había despedido. Bueno, en esos momentos al señor Martínez se le ocurrió pagar con 2 años de anticipación la deuda pública que el Ecuador tenía, concretamente con 2 bancos privados extranjeros. $1.000 millones se pagó anticipadamente solamente a los bancos Credit Suisse y Goldman Sachs. Eso hizo el señor Martínez. Pero en cuanto a la renegociación de la deuda que usted dice, al Ecuador le mintieron y le dijeron que se había logrado una gran renegociación. Lo que ocurre es que en los bonos ecuatorianos, llamados bonos soberanos, hay intereses en conflicto. Hay gente que tiene información privilegiada y que la usa para hacer grandes negocios. Esto los economistas estamos en la academia lo hemos sabido desde siempre, no es ninguna noticia. Mire lo que pasó. Se convocó a la reestructuración de la deuda y en esos momentos, y lo que le voy a decir muestra la gravedad de lo que se hizo. Y lo puedo probar fácilmente con las cifras y con las estadísticas. Es más, el Banco Central publicó las estadísticas. Habían 11 paquetes de bonos cuando el señor Martínez en el año 2020 decidió reestructurar la deuda. Más bien dicho, que le den reestructurando, porque no hizo él nada, sino contratar a una empresa francesa a un costo que hasta ahora el Ecuador desconoce, para que reestructure aproximadamente $17.000 millones en deuda del Ecuador, deuda externa, con tenedores privados de bonos. Digo, tenía el Ecuador 11 paquetes de bonos, entonces reestructuró 10 y dejó un paquete afuera. ¿Cuál fue el paquete afuera que dejó? El saldo de los bonos 2020. Digo el saldo porque ya él mismo había hecho esta operación como por 800 millones en el año 2019. Redimió como $800 millones y quedaba un saldo por pagar como de $320 millones. Ese saldo debía haberse reestructurado también. ¿Por qué? Porque la reestructuración se produjo con un descuento, no el mejor, pero sí un descuento importante. El 27 de marzo del año 2020, los bonos ecuatorianos valían 27 centavos de dólar. La reestructuración se hizo a 40 centavos de dólar. De todas maneras, el Ecuador recibió 60 centavos de descuento por cada dólar reestructurado. Lo que no le dijeron al país es que le ampliaron el pago de capital e intereses 10 años. Los bonos se vencían en el año 2030, hoy se vencen en el año 2040. Esos mismos bonos. Entonces, 10 años más tenemos que pagar intereses. Pero le decía, no reestructuró el saldo de los bonos 2020, $320 millones. ¿Y sabe lo que hizo? Lo pagó al 100% del valor nominal. En vez de meterlo a la reestructuración o tener un beneficio para el país de descuento del 60%, pagó al 100% el valor nominal. En horas, el Ecuador perdió $240 millones. Y salió a decirle al país, cuando yo personalmente le había increpado y le había cuestionado, y compañeros míos del Foro de Economía también lo hicieron,
salió a decirle al país que era un gesto de buena voluntad que el país ha pagado por aparte los bonos 2020 para demostrar que quería cumplir con sus obligaciones. Eso fue lo que hizo, en las narices de todos nosotros. Entonces se causó un perjuicio grande al Estado ecuatoriano. Pero además, y con esto concluyo, cuando uno hace una reestructuración, lo que busca en primer lugar es regresar a los mercados internacionales para poder colocar bonos a tasas de interés más bajas, a plazos más largos y poder financiar el presupuesto en lo que haga falta. Ese es el primer objetivo, regresar a los mercados. El segundo es el que le acabo de decir, regresar con tasas de interés más bajas y plazo más largos. Resulta que desde el año 2020 el Ecuador está fuera de los mercados internacionales, no ha podido regresar y tiene, más allá de todo lo que decía este señor de la reestructuración y el coro de economistas de alquiler que le aplaudían, no, más allá de todo eso, el Ecuador tiene un riesgo país de 1.750 puntos. Si el riesgo país fuera 1.400, tampoco puede volver a los mercados, porque el financiamiento sería muy caro. El Ecuador tendría que pagar alrededor del 17%. Con 17,5, con 1.750 puntos de riesgo país, el Ecuador tiene que pagar como 20% para volver a los mercados. Es decir, estamos fuera de los mercados. Eso no se lo digo a la gente. Algún día el Ecuador sabrá la verdad. Algún día cuando tengamos una asamblea realmente que quiera obrar en función del bien común y ayudarle a la gente. Entonces, claro, con una deuda tan grande que se lleva tanto dinero, queda poco para todo lo demás. Queda poco para la salud, para la educación, para la seguridad, en fin. Y este gobierno particularmente, en lugar de dedicar por lo menos parte de los recursos de la deuda externa que ha contratado al crecimiento de la economía y a tareas de seguridad, de salud, de educación, lo único que ha hecho es incrementar la reserva y pagar deuda con deuda, es decir, deuda vieja, deuda nueva con deuda vieja. Por eso es que usted ve que después de 20.000 millones de dólares adicionales en los gobiernos de Moreno y de Lazo, no hay obra pública. Entonces la pregunta es, ¿dónde fue la plata? La plata fue a donde le estoy diciendo, a las reservas internacionales, porque solo con deuda incrementaron las reservas. Ahora que no pueden endeudarse, la reserva cae a 3.000 millones porque están tomando los recursos de ahí. Es decir, el manejo de la economía realmente ha sido lamentable en estos dos gobiernos, porque evidentemente han sido gobiernos de corte neoliberal. Y en lo que tiene que ver con el señor Moreno, entregó la economía a un grupo de economistas que literalmente hicieron lo que les dio la gana. Aprobaron media docena de leyes que realmente muchas de ellas son de enorme perjuicio. Hoy mismo le tienen atado al Banco Central de pies y manos con la famosa ley de defensa de la dolarización, que de defensa de la dolarización no tiene nada. Lo que tiene es de defensa del pago de la deuda externa. Entonces le impidieron al Banco Central todo tipo de financiamiento al sector público. ¿Qué hacía antes el Banco Central? Cuando tenía problemas de liquidez la caja fiscal, como ahora, le vendía CETES. Los CETES son certificados de tesorería, le vendía el Ministerio de Finanzas del Banco Central. Y esos certificados tienen vigencia de máximo un año. O sea, en el mismo año les pagaba y salía del hueco, por lo menos temporalmente. Hoy, el Estado ecuatoriano no puede hacer eso y no tiene quien le financie por afuera, porque los mercados están cerrados. Y los multilaterales, la CAF, el BID, el Banco Mundial, no le van a dar todo el dinero que necesita el Ecuador. Ojo, señor Noboa, usted va a recibir un presupuesto del Estado con un desfinanciamiento de 10.000 millones de dólares. Esa es la plata que tiene que conseguir para financiar el presupuesto. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Economista Marco Flores. El INOCAR ha anunciado que junto a esta crisis energética ya llegó al Ecuador el fenómeno del Niño y que vendrá acompañado de algunas cosas que afectarían al pueblo. Las inundaciones, deslizamientos de todo el país. Se prevén lluvias persistentes, dice, junto a esta crisis que está viviendo el Ecuador y que el presidente Guillermo Lasso no ha podido resolverla bien. ¿Cuál sería el impacto de este fenómeno del Niño junto con la crisis energética, economista? Bueno, difícil cuantificarlo hasta no saber qué tan grave es el impacto. Pero el último fenómeno del Niño le costó al Ecuador más de 3.000 millones de dólares, ¿no? Ahora, a propósito del fenómeno del Niño, mire, le voy a dar una pequeña premisa en homenaje a Radio Morena y a mi respetado amigo, a Luis Almeida. Muchas gracias.
a quien conozco desde hace tantos años y lo he visto su trabajo en el Congreso Nacional, siempre ha estado al lado de la gente pobre, siempre ha estado al lado de la gente desvalida. No, no es ahora, ha sido de toda la vida. Y por eso le quiero decir lo siguiente, mire, esto es algo que Luisa González lo tenía en su carpeta. Y le voy a decir algo con algunas modificaciones en la misma línea que yo he hecho. No tiene el Estado ecuatoriano realmente los recursos que requiere para afrontar el fenómeno del niño por las razones que acabo de explicar. Pero los organismos multilaterales, fundamentalmente el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la Corporación Andina de Fomento y el Banco Mundial, tienen líneas de crédito para este tipo de desgracias, para este tipo de problemas inesperados, ¿no? Como el fenómeno del niño. ¿Qué es lo que yo propongo? Que el Estado ecuatoriano, más bien dicho, que los gobiernos seccionales, municipios, consejos provinciales, tomen crédito de estas instituciones, de los multilaterales. ¿Por qué de los multilaterales? Porque los multilaterales le prestan a usted a 25 años plazo, a 30 años plazo, a 20 años plazo, con una tasa de interés del 3% o 4%. Es un buen financiamiento. Tomen los recursos que requieran, hasta $1.000 millones en paquete. Esto, eventualmente, dependiendo del impacto del fenómeno del niño, podría ampliarse a 1.500. Y entonces, ellos obtienen los recursos tomando la deuda de estos organismos multilaterales. Ellos tienen la plata para hacer esto, pero el que paga es el Estado ecuatoriano. ¿Para qué? Para ayudar a la gente de las provincias, de las ciudades, a través de la obra pública de los gobiernos provinciales y de los gobiernos seccionales, es decir, prefecturas y municipios, a realizar tareas, en primer lugar, tareas de prevención, de remediación y de reconstrucción de lo que ocurra con el fenómeno del niño. Ahora, ¿qué grado de impacto tiene esto en el presupuesto del Estado? Mínimo, porque son créditos a 25 o 30 años, como digo, al 3 o 4%. Y además porque el Estado no tiene la plata contante sonante. Esta es una buena alternativa que el señor Noboa debería pensarla y, si le parece, asimilarla a sus proyectos, ¿no? Para que pueda financiar de manera efectiva y real, con recursos contantes y sonantes, ¿no?, la defensa de los ecuatorianos contra el fenómeno del niño. Los municipios, los consejos provinciales deberían ya comenzar a elaborar proyectos para presentarlos a estos organismos de desarrollo o multilaterales, como se conoce. Y entonces podemos tener un financiamiento a largo plazo, a costos bajos, para una emergencia tan terrible como ha sido en años pasados el fenómeno del niño, ¿no?, especialmente en la costa ecuatoriana. Bueno, sí, definitivamente, 7 de la mañana con 57 minutos. Pero la preocupación siempre es que el señor Lasso puso los ministros de Economía y Finanzas en el gobierno de Moreno, y lógicamente ahora también, y en algunos gobiernos anteriores también, a excepción del señor Rafael Correa, que no le dejó meter ministros. Pero el tema radica en que si esta puede ser una solución inmediata o parcial, cómo realmente en su experiencia, en su experticia, podría darle luces con su gran inteligencia a la patria ecuatoriana, economista Marco Flores. Bueno, yo estoy hablando del gobierno del señor Noboa, no del gobierno del señor Lasso. Así es. Al señor Noboa le va a tocar afrontar el fenómeno del niño, es decir, los costos y los gastos del fenómeno del niño. Parte de la remediación seguramente vendrá por el lado de algunas agencias locales públicas, como el Ministerio de Obras Públicas. Pero a quienes les toca lo fuerte es a los municipios y a los consejos provinciales, y no tienen el dinero suficiente. El municipio de Guayaquil podrá seguramente realizar algunas obras. No sé cuánto el municipio de Quito, ¿no?, porque tampoco le sobran los recursos y le dejaron desfinanciado al actual alcalde. Y pongámonos a pensar en los otros 222 municipios del país que no tienen recursos y que además el Estado les debe. ¿De dónde sacan la plata para realizar estas tareas de remediación, de arreglo, de prevención sobre el fenómeno del niño? Entonces, lo que les estoy mencionando es una medida real, efectiva. Le voy a citar un ejemplo. Cuando hubo el terremoto en Bahía de Caracas, yo mismo gestioné un crédito en el BID
me parece que era de 230 millones de dólares o 330, no me acuerdo. Era un crédito importante en esa época. El BID se demoró 72 horas en darnos el dinero. Hicimos los proyectos, presentamos y le dejamos al nuevo gobierno la plata intacta para que realice las obras de remediación de lo que causó el terremoto. Bueno, es que en casos de emergencia, estos organismos internacionales tienen estas líneas de crédito especiales, donde acuden los países. Sin ayuda internacional no se podría realmente luchar contra los daños que seguramente causará el fenómeno del Niño. Sí, De manera que es una solución efectiva, Luis. sí, definitivamente es así. Sí, lo que me faltó a mí es precisar que puede ser que el señor Lasso no quiera poner el ministro de Finanzas ahora, porque sería continuar con el desastre. Sí, usted ha dado luces y eso es bueno para el país, ¿no? Y de eso estamos muy contentos, economista Marco Flores. Sí, bueno, y hay algunas otras cosas que le toca hacer al señor Noboa, realmente le toca hacer varias cosas. No debe hacer muchas, pero debe hacerlas precisas, como comentamos en el programa de la semana anterior. Esto es lo que la ciudadanía está esperando, ¿no? La ciudadanía espera poder llegar a un hospital a curarse, que es donde se curan los pobres, ¿no? En los hospitales públicos. Los hijos de las personas pobres y de clase de ingresos medios y bajos van a las escuelas, a los colegios de las universidades públicas. Se han quedado el año pasado 200,000 estudiantes fuera de las universidades. Los padres quieren que sus hijos se eduquen, pero si el Estado les corta los ingresos, si el Estado no ayuda en estos sectores, ¿quién les ayuda? ¿Cómo se educan? ¿Cómo se curan? 124 ancianos murieron por falta de medicinas del IES y más de 100 niños con enfermedades graves también perecieron por falta de tratamiento. Los equipos del IES en gran medida no funcionan y no se dan abasto en las cirugías. Tienen 7,000 cirugías represadas. La gente literalmente no tiene dónde curarse. Entonces, este es un punto crucial para el gobierno del señor Noboa. Ponga dinero en la salud pública, que es el bien superior de los ecuatorianos. Ponga dinero en la salud pública. Lo mismo le puedo decir de la educación, sobre todo en la reconstrucción de escuelas, y no solamente eso. Hace 2 años nosotros propusimos la creación de una red nacional de guarderías, pero además nosotros hemos propuesto que los niños reciban un lunch, se les dé un uniforme a los niños pobres de las escuelas públicas. Ahí es donde hay que poner la plata. Eso no cuesta mucho. O es que la plata hay que poner dándoles los incentivos a los sectores que quieren. Yo quisiera preguntarle al ministro de Finanzas y al ministro de Energía, y quisiera decirles que le cuenten al país cuáles son los subsidios que vienen entregando anualmente a las grandes empresas mineras del Ecuador, a las grandes empresas petroleras y a las grandes empresas industriales del Ecuador. Cuéntenle al país cuál es el monto millonario de subsidios que entregan. Solo a una empresa minera le regalaron 50 millones de dólares. Y cuando se habla de la gente pobre, dicen, no, hay que eliminar los subsidios, esto le está matando al Ecuador, pero de estos otros no dicen nada. Y les llaman ya no subsidios, sino incentivos tributarios. Ese es el neoliberalismo, la ley del embudo, ¿no? La ley del embudo. Por eso es que el señor Noboa puede hacer, en poco tiempo puede hacer mucho, pero el requisito fundamental es que tenga un equipo de trabajo con conocimiento, aquí no se puede improvisar, con conocimiento, con solidaridad, pero la solidaridad unida a la eficiencia y a la eficacia. Y por cierto, un equipo de trabajo sin intereses en conflicto, para que trabajen por la gente. Usted no puede poner a empresarios bananeros a manejar el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? Porque los seres humanos no pueden siempre disiparse de sus propios intereses. Usted no puede poner a Drácula a cuidar el banco de sangre, ¿no? No puede poner al ratón a cuidar el queso. Hay que poner gente independiente, formada, capacitada y sin intereses en conflicto para que le sirva al país. Le sirva al país, subrayo, le sirva al país, no a unos cuantos. Muchas gracias, economista, por su
gran orientación. Esperemos que le llegue esta noticias al presidente electo. Voy a tratar de hacérsela llegar personalmente, aunque no le contesta a nadie, pero a través de alguien le debe llegar para que diferencie las cosas y vea cómo se sirve el pueblo ecuatoriano. No, muy gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Gracias. Ha sido el diálogo que tuvimos con el economista Marco Flores Troncoso, exministro de Economía y Finanzas. Ahora nos vamos a unos breves consejos comerciales y ya regresamos con esta su programación Morena Noticias, primera emisión. El siguiente es un espacio publicitario clasificación P, apto para todo público.